Acá con Germán Pinilla, de Colectivo Zoológico, actor de Colectivo Zoológico. Y la idea es hoy día, Germán, que podamos conversar este ratito que tenemos sobre el proceso de creación de Dark, ¿ya? Okay. Desde tu memoria, desde tu perspectiva, y contarte un poco que es en eso que hemos estado con el resto del equipo. Decidimos con el Guille, hizo sentido de poder trabajar y conversar con cada uno por separado, porque también ahí hay un espacio para poder profundizar en las distintas miradas, en las distintas experiencias, que es distinto cuando uno habla en grupo, porque también a veces hay algunos que hablan más que otros, etcétera. Así que la idea es profundizar en eso y poder también ir visitando, que podamos ir a hacer como una especie de visita guiada por ti de la carpeta de Drive, donde están los materiales que tú mismo dejaste del registro del proceso de Dark. Y eso, pues, eso es como a rasgos generales. Entonces tenemos que partir por alguna parte. Y quizás podría ser contándonos tú, Germán, como en 5 segundos, ¿no? En 5 segundos tu trayectoria con colectivo, en un concepto, ¿no? Hablar un poquito sobre tu trayectoria también con el colectivo y después podamos entrar de manera más precisa, más específica a Dark. Como que nos pudieras poner en contexto también, de Germán y el colectivo zoológico, antes de entrar a Dark. Perfecto. Ya, mira, yo comencé en Colectivo Zoológico con El enemigo del pueblo. Nicolás y Loren me invitaron al proyecto luego de haber trabajado junto en un montaje de Los Amigos de Chile, en El Pueblo Contraataca. Me invitaron a participar en El enemigo. Fue un proceso del enemigo bastante novedoso por la forma en que se montó el tema de la cámara en vivo y que a lo largo del tiempo ha sido una constante en el trabajo que tiene el colectivo zoológico. Luego pasamos por el no tenemos que sacrificarnos por los que vendrán, que era una obra también novedosa por la temática, por el mamotreto que teníamos y que JP magistralmente transformó en un texto de la cual teníamos mucho miedo y afortunadamente, para sorpresa nuestra, también tuvo buena recepción del público. Teníamos mucho miedo, pensábamos que iban a llegar los militares en algún momento o ex-CNI a matarnos después de las funciones, afortunadamente no pasó nunca. Y luego, para mantener la continuidad del trabajo del colectivo, llegó esta idea de la adaptación de Santa Juana de los Mataderos de Brecht. Y que fue Dark. Y fue un proceso, yo creo que ha sido el más intenso y la mejor escuela. Viene un avión en este momento, así que puede que haya ruido o me corte. Fue un proceso intenso de construir totalmente el texto, de como enfrentarnos a Brecht, y ha sido el proceso más largo. Más allá del estreno, después del estreno siguió cambiándose el texto, siguió alterándose, y yo creo que después de 2 años quizá, como que dijimos, esta es la obra, como que ahí Brecht nos dijo ya como, me hicieron pedazo del texto, denle para adelante, cabros. Y aún así, cada vez que la hacemos, para mí es un desafío. Yo creo que es la obra del colectivo en la que tengo ese nervio que uno dice, el nervio de primerizo, como mucho nervio y como lanzarme y terminar agotado, como agotado de adentro, no sé, es muy raro lo que me pasa por la obra. Es de las pocas obras donde me siento incómodo,
pero de esa incomodidad que igual te estáis resguardado por tus compañeros, pero es de lo que habla la obra finalmente, como dónde estoy, como qué estoy haciendo, como eso me pasa mucho con Dark. Y yo creo que como grupo nos hizo crecer bastante, como grupo y en lo individual, porque no fue, como le repito muchas veces, porque de verdad fue intenso, fue muy de nómades, de ir cambiándonos de lugares, de probar mucho, de perdernos demasiado, de cuestionarnos por qué estábamos haciendo esto, por qué estoy haciendo esto, en mi caso, por qué estoy haciendo teatro, así como esto no era lo que yo pensaba que era el teatro, como ensayos, no sé, en un galpón con un fogón por el frío y por la lluvia, yo con mi hija de par de meses como en el ensayo como acurrucada, muy extraño todo, pero eso yo creo que le ayudó a dar forma a la misma obra. Y también un trabajo bastante colectivo en lo textual, con guía obviamente del JP, y que también él ayudó bastante a que se armara finalmente, se encauzara el asunto junto a la Loren y al Nico. Porque yo en este proceso, en este proyecto, como que me entregué, sí, fue un momento así como ya, que me lleve la ola a donde tenga que llevarme y que sea lo que tenga que ser. Como, y aún así ha sido, yo creo que de las obras más, no sé si reconocía la palabra, pero que ha tenido más recorrido del colectivo, que ha estado en distintos lugares, nos hemos enfrentado a distintos tipos de público en distintos países. Y es una obra que es la única que ha tenido un premio en el colectivo zoológico, cuando ganamos el Festival de Teatro Joven de Las Condes, como que fue, eso nació cuando estábamos en Costa Rica, fue como ya postulemos a Las Condes porque sería muy bacán hacer la obra en el Municipal de Las Condes por la infraestructura, pero sin ningún ánimo de competir finalmente, sino por el afán de mostrarlo en ese lugar y como despedirnos de la obra. Y es la única que nos pilló igual de sorpresa a todos, como wow, como la obra transmite algo y em, es catalogada como dentro de las obras que pueden recibir un premio, a diferencia de las otras veces que concursamos en el festival. Hoy me pasé los 5 segundos, ¿no? Sí, creo que sí. Oh, genial, o sea, súper interesante. Me gustaría como pedirte que si pudieras partir como por volver a esa idea de perderse como en tu proceso, o sea, si nos podías relatar, mira, a mí me invitaron a la obra o dijimos, vamos a postular esta obra, entonces leímos el texto, no sé qué, pero tiene que haber, había un punto en que tú sentiste que te perdiste, ¿no? Y eso tiene que ver con tu proceso creativo, también con tu experiencia. Entonces, como si podéis relatarnos eso, me gustaría saber. Ya. Una cosita a lo que dice la Pía, también de ahí mismo poder contarnos un poco más de cuál es tu rol, Germán, en Dark. Ya. Voy a decirlo por el chat. Ya voy a abrir el chat. En todo caso te escuchamos, Connie. Ya a mí se me pegó un poco, entonces como que hable esto del perderse, ¿en qué momento me perdí? ¿Entendí bien? Eso, Ya, y la perfecto. Connie dice que si además podéis como decir exactamente cuál era tu rol en Dark, etcétera. Me gustaría Ya. saber, claro, eso, cómo fue que, sí, esto es una obra, un proceso, y de repente estáis perdido. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Claro, Ya. oye, con rol me refiero no al personaje, sino a las A la funciones función, del trabajo en la obra. ya. Ya, el perderse. Nosotros en el proceso anterior de No Tenemos, hicimos un gran papelógrafo en todas las murallas de la sala de ensayo, donde poníamos
directrices de la obra, hablamos de ciertos personajes, hicimos como un gran árbol genealógico de estos personajes, de los generales, las uniones civiles que tenían, económicas, etcétera, etcétera. Entonces, la Loren con el Nico quisieron replicar esta cosa, esta metodología. Entonces volvimos a llenar de papelógrafo en la pared, íbamos llenando acerca de la obra, acerca de los personajes, los lugares donde estaba situado, la época, los símiles que podrían haber ahora, en la actualidad, en esa actualidad, en el 2016. Y una de las primeras cosas que se anotó en ese papelógrafo como, no queremos hacer esta obra. Entonces como, ¿para qué vamos a hacer Santa Juana de los Mataderos si no queremos hacerla finalmente? Como que no sé, no recuerdo quién fue, como que no le convencía el texto. Como que estaba lejano quizás, no sé. Entonces ahí ya fue como el primer remesón para mí, así como, entonces ¿para qué dijimos que íbamos a hacer Santa Juana de los Mataderos si no queremos hacerla? Si no encontramos cosas atractivas en el texto. Quizás por lo que significa Brecht y como por la masa, quizás nos vimos, alguien dijo, no, esto no es el momento. Entonces ahí ya fue como un remesón. Después pasamos por muchos ejercicios de improvisación. De hecho, había que hacer una especie de como de ritual de iniciación, que cada uno tenía que llevar un ejercicio ritual. Yo comí huevos crudos, como que le hice comer huevos crudos a la gente, nadie quiso, no sé por qué quise hacer ese ritual absurdo. Y todos recordamos lo que hizo la Bibi, que fue como una danza alrededor del texto y quemarlo, estar en una sala, en un subterráneo de, no sé, debe ser de 6x4 la sala, en un subterráneo, y se empezó a quemar, se llenó de humo y tuvimos que salir de la sala porque nos estábamos ahogando. Entonces, siempre decimos que ahí fue cuando Brecht se enojó con nosotros, porque quemamos su texto y ahí como que comenzó una pérdida. Improvisamos mucho a partir del texto. JP lleva muchos ejercicios de escritura libre y también asociado al mismo texto original, como casándonos con algunos personajes, momentos, él nos guiaba. Pasamos de cómo hacer por desnudos, cómo hacer un desnudo. Trabajamos con hilos invisibles como para hacer magia en el escenario, cosas que flotaran, cosas que quedaron en el baúl y nunca las llegamos a montar. Y también, como les decía, pasamos por distintos espacios. Ensayamos en esa sala un mes, después nos fuimos, estuvimos alternando en el Teatro Cousiño, que es un teatro y un teatro antiguo, entonces son otras las dimensiones, y casi siempre con escenografías de la obra que se hacen ahí, nosotros ensayando encima, como en un espacio propio. Después pasamos al galpón que tenía la Malucha en Juan Antonio Río, que lo tuvimos que adaptar, y fue todo un proceso eso, de limpiar y igual estar como llenos de escenografía y una bodega, estábamos metidos entre medio. Y al final ya llegamos a Cinema, a Teatro Cinema, ahí en Bellavista. Y también pasaba mucho que, no sé, también me molestan porque hicimos unos ejercicios en un momento como físicos, como en esa estábamos, como pasamos desde lo textual, lo contemporáneo, y en el momento casi era como teatro físico, hagamos teatro físico. Y yo no, en la escuela era lo último físico que había hecho, debo reconocerlo, no es la cuarentena, es de antes. Y en un momento yo figuraba arrastrándome por el piso, cual ameba, así, de hecho me dicen que era una ameba en ese momento, como arrastrándome por el piso y como botando, así como ya. Ahí es cuando yo dije, ya, estoy perdido completamente, no sé qué estoy haciendo, arrastrándome y dándome vuelta en el piso. Me quedé dormido en un momento mientras me arrastraba. A ese nivel de energía estaba en el escenario yo, como
así como que boté todo y como que ahí se me fue hasta la energía. Ese fue el momento cúlmine de perderme. Y la obra se cambiaba mucho semana a semana, como que era un texto gigante, después se fue recortando, habían textos que nosotros escribimos que se iban poniendo, después se iban editando, se alteraba el orden, entonces era una locura, era una locura. Y lo que más nos marcó era cuando ya estrenamos en la cuarta función, que era cerrando la primera semana, terminamos la función, apagón, se prende la luz, silencio. Así como que el público no sabía si había terminado, y eso fue impactante. No recuerdo quién empezó a aplaudir en el público, pero fueron los aplausos más fríos que he sentido en la vida. Entonces ahí fue como, ¿qué estamos haciendo? Así como, ¿qué es esto? Y a la semana siguiente ya cambió la obra. Se cambiaron muchas cosas en la primera semana, y así ha ido función a función, como temporada a temporada. Y Germán, y en ese, oye, igual es cuática tu historia de Ameba perderse o dormirse en el escenario. Sí. Como que, claro. Sí. Y eso te hizo como, si ya tú lo miráis con distancia, ya han pasado harto tiempo, tú decías, además tenías tu hija chica, itineraron, también hay una cosa ahí, como para tu proceso más creativo, porque tu rol es ser actor, pero ustedes Sí. también ahí intentaron hacer como una creación colectiva. ¿Cómo ves tú que eso marcó o determinó una poética o no? ¿O realmente lo único que aprendiste fue como nunca más voy a hacer algo así? ¿O ya lo hice y ahora puedo hacer otra cosa? Como, ¿qué te parece a ti que actoralmente fue como un aprendizaje en ese proceso? ¿O no? No hubo nada. Bueno, algo que sacamos en limpio importante es que el colectivo necesita un texto para trabajar siempre, como una primera base. No, aquí, claro, comenzamos con un texto y lo destrozamos. Como que necesitamos algo, una escena que seguir para empezar a movernos. Eso lo sacamos limpio en el grupo. Claro, como tú dices, mi rol es de actor, exclusivamente de actor en el grupo. A diferencia del, no sé, pues JP, que también hace la dramaturgia, el Guille, que ayuda bastante en lo técnico. Mi rol es como actor, 100%. Y a veces eso también no sé si es dolor la palabra, pero es como como que me da algo extraño el no hacer algo más en el grupo. No es porque no haya espacio para hacerlo, sino que quizá yo no siento que tengo la capacidad o el impulso para hacer otra cosa. Es algo que yo le debo al colectivo, como dejar de ser solo actor y hacer algo más como para aportar. Y enseñanza, ¿qué enseñanza me dejó el proceso? No tener miedo a perderse, porque ya uno viéndolo en el tiempo, Dark es lo que es ahora y que siempre va mutando por lo que pasamos. Pasamos por muchas partes, entonces eso nos permite decir, a pesar de perderse, uno igual llega a un punto y hay una obra finalmente, hay un resultado, y que siempre va sumergiéndose más, como que cada vez, disculpa que tengo el celular prendido, se me olvidó. Cada vez que la volvemos a hacer, encontramos cosas nuevas o ahondamos en otras cosas y nos seguimos enfrentando a desafíos. Como la última vez que la hicimos fue en Mendoza, llegamos no sé, creo que era un jueves en la noche, montamos todo el viernes, actuamos el viernes y volvimos el sábado, en un teatro gigante, como con otras condiciones, pero también llegando encima a la función, como terminando de montar 15 minutos antes de que entrara el público. Entonces, la obra nos sigue enfrentando mucho, desafiándonos demasiado. Y creo que esa es la enseñanza que me ha dejado el montaje, no tener miedo a perderse, y arrojarse y pasar por todo lo que... Confiar finalmente en el que está afuera y en el colectivo. Confiar en el director, que es el que te está mirando,
y en la directora, en este caso la Loren, y confiar en el grupo, como confiar en tus compañeros que si estáis perdidos, están perdidos todos, entonces van de la mano y en algún momento alguien encuentra algo y ahí uno se agarra y se suben todos al carro. Oye, Germán, y tú decís... ¡Qué lindo! Ahí, Yo solo quiero, está bueno, sí, está bonito. solo quiero decir que lindo, Germán, lo que contáis. Como actriz como que me sensibiliza mucho también. Y yo pensaba, Germán, hay dos cosas ahí que me llaman la atención y que me quedan dando vuelta, que creo que podrían ser como, primero que tú decís, pucha, soy solo actor, y lo decís como con un pucha, siendo que uno podría decir, bueno, eres actor, como que es como... ¿Te parece que eso es como una exigencia un poco del contexto teatral ahora? O que a ti te gustaría como desarrollar y tiene algo que ver con las formaciones actorales, no sé, como si podías indagar un poquito en eso en particular. Y después una segunda pregunta, que hay dejar perderse, ¿tú crees que ustedes podrían haber tomado otras decisiones quizá en esa vía de perderse aún más o no? Como estoy haciendo como, esto es como futuro política, una distopía, ¿no? Así como si ustedes hubiesen tomado otras decisiones o hoy día con la experiencia de dar, ¿tomarían otras decisiones ante esa pérdida, te parece? ¿O tú, como en lo particular, tomarías otras decisiones? Ya, lo que preguntaba de la formación. El otro día, de hecho, esta misma semana hablaba el tema de la formación, por lo menos cuando nosotros estudiamos en la Católica, es diferente como en la Maya hoy día. Hoy día es como más diverso, uno pasa por otros puntos. Aquí las formaciones son de actores, o históricamente son como de actor, eres un intérprete de teatro. Y si uno ya quiere hacer otra cosa, tiene que especializarse. Como que uno, no es una escuela de teatro, finalmente es una escuela de actuación. Y con respecto a eso, me pica porque si bien uno en todos los procesos, en todos los lugares donde habita, teatralmente igual tenéis que montar el foco, tenéis que hacer producción, tenéis que meterte en muchas áreas, en el colectivo yo solo actúo. Si bien en las conversaciones uno aporta ciertas cosas, y cuando se está montando uno igual va al montaje, ayuda, se para ahí como para que te llegue la luz, pero no tengo mayor injerencia en, no sé, pueden decir como ya esto, la luz va a ser así, o el diseño, yo creo que como que hay roles en el colectivo, hay roles, y yo solo cumplo el rol de actor, y es porque más que impulso, yo creo que me falta el valor de decir como, ya, ahora quiero hacer esto también, como no quiero ser solo actor, creo que puedo aportar en otra área. Por eso como que me pesa un poco, esa es como la mochila que llevo de hacer algo más. Y con respecto al perderse más, yo creo que siempre podríamos habernos perdido más. O también podría haber existido la decisión como ya, esta es la obra que es, nos quedamos acá y se guarda en el baúl y no la hacemos nunca más. Pero como todos somos medios busquilla en el colectivo y no nos quedamos conformes con lo que hacemos, le queríamos dar otra vuelta. No nos podíamos quedar con esa sensación del aplauso de la última función de la semana, el aplauso más frío de la historia, el frío hierático. Y quisimos buscar más, pues quisimos darle una vuelta y quedar conformes nosotros también con el trabajo, aunque creo que no estamos conformes, siempre se puede hacer algo más. Y es como es algo que tiene el colectivo. Somos muy grises, como que de hecho en la paleta de color ahora es extraño que ande con este color, pero somos como grises, negros, y como confiamos poco, igual en nuestro trabajo, como que siempre nos cuestionamos mucho, así como piolas, cabizbajos, como que no... Es muy extraña, como que de repente la gente nos dice, oye, pero si su trabajo es bueno, pero uno igual está como, no, es que este es mucho mejor, siempre va a haber alguien mejor, obviamente, pero
hay poca confianza en algún momento del proceso en lo que estamos haciendo. Eso, y a lo largo de todos los procesos, de todas las obras que hemos hecho. Y claro que podríamos habernos perdido más. Y viéndolo también con el tiempo, la decisión fácil hubiera sido decir, este es el texto, montémoslo a la pata y lo adaptamos a los actores que somos. Es el camino fácil. El camino difícil es el que tomamos, y yo creo que podríamos haberlo hecho más difícil, como que en un momento también, cuando nos empezamos a aferrar a ciertos textos, como hacer escenas, es porque necesitábamos hacer escenas, tener un texto. En algún momento se pensó que fuera solo performance, como que hubiera una especie de canovacho y uno llegara a cierto hito, y cada vez que lo hacíamos era distinto, y claro, llegábamos a un punto de una distinta forma, pero no confiamos en eso. Quizás ese podría haber sido un camino también, como vamos a llegar a ciertos puntos de la obra sin texto, solo llegar a ese momento. Y cada función sería completamente distinta. Quizás esa hubiera sido la forma de perderse más. Yo con el tiempo y con la experiencia que llevo, no hubiera tomado ese camino. No lo hubiera tomado, no. Oye, Germán, pero también tenían también el pie forzado de que tenían que llegar al estreno, o sea, que era un proyecto Fondart, que tenían que llegar. Sí, o sea, en un momento llegó el Nico así como, con la Lorena así como, ya, esto vamos a hacer, como llegó el momento como de encauzar, y como, este es un texto, hagan los textos, ¿cachai? Digan los textos que se dicen en la misma obra, como ya basta de ser una meba y revolcarte por el suelo, y también decisiones de escenografía, porque también pasamos, si bien en los proyectos había una propuesta escenográfica que llevaba la Loren, y se adaptaba un poco al final. Yo creo que esta es de las pocas que había como había una propuesta, pero igual había mucha duda, como, ¿qué es este lugar? ¿Dónde están? En un momento era como, este es un taller, son las fábricas de Santa Juana de los Mataderos, es como, pasamos por distintos lugares y al final queda una mezcla de todo. Trabajamos con unos paneles gigantes, que más pareció a lo que hicimos en los últimos Casa de Muñecas, como paneles de tela, muy grandes, como un espacio muy grande, al final quedó algo más reducido. Y yo creo que eso también iba de la mano de que nos íbamos moviendo en distintos lugares, como al ensayar en distintos lugares, la percepción del montaje también iba cambiando. ¿Cómo se va a ver esto? Si bien teníamos que llegar a la sala, a la Munster, Renato Munster, como digo yo, no sé, pues trabajamos con estos paneles gigantes que iban a llegar casi a la parrilla de la Bunster, y después entonces esto se fue adaptando de a poco. Y claro, como dice la Connie, había que llegar al estreno. Entonces por eso yo creo que fue un mes antes, más o menos, que fue como, este es el texto, ensayemos esto por favor, como lleguemos al estreno de alguna manera. ¿Y cómo, Germán, y cómo fue, porque lo hablamos en un momento, creo que con el Guille, cómo abordamos el hito, el momento en que la Lorena con el Nico llegan a decir, ya, acá este es el texto, esta es la escenografía. ¿Qué pasó contigo cuando llegaron a poner esta forma? ¿Cómo fue tu reacción? ¿Tú decías, te entregaste, te resististe? ¿Qué pasó ahí? O sea, lo primero que sentí yo fue como un alivio tremendo, así como ya tienen una idea de qué hay que hacer, ellos están afuera viéndonos completamente perdidos o investigando o deambulando en el escenario. Qué bueno que lleguen, como que digan, ya, esto va a ser lo que va a ser la obra finalmente. Esa fue mi primera reacción. La segunda fue como, así como, pataleta cabro chico para adentro, como ver los textos y como, ¿por qué no está este texto que escribí? Si yo lo encontraba tan lindo, ¿por qué no lo puedo decir? Entonces, también como pucha, investigamos tanto en texto a mano alzada. Yo escribo pésimo. Yo no, yo como dramaturgo soy malo. Pero había un texto que creo que me había quedado muy bueno y que no quedó finalmente. Entonces,
eso me dio como pataleta por dentro, pero después entendí también que había que hacer algo, había que montar una obra, entonces arrojarse a eso nomás, ¿no? Y aún así la obra, después del estreno, como les decía, la primera semana, la segunda ya tenía una segunda vuelta, después cuando la hicimos al año siguiente en Arte, era otro orden ya de la obra, salieron otras cosas, se agregaron otras, y yo creo que el segundo año de la obra ahí ya como que desde ahí hay una base estable de la obra. El primer año pasó como por 3 y en el segundo año ya fue como, esta es la obra finalmente. Qué intensidad de proceso. Sí, aparte que, no sé, pues a mí me hicieron cantar, al final canto un área como lírica y Sí, me es acuerdo. como, ¿por qué tengo que cantar esto si no está en mi registro? Y también eso era un desafío y yo paso por la obra y cuando llega al final es un estrés así gigantesco como tener que hacer cantar esa parte. Es tremendo, como que me pongo muy nervioso, aparte que en la escena anterior estoy comiendo maní como mono y cantar después de comerse, no sé, medio kilo de maní no es lo más sano, ningún profe de voz te lo recomienda, entonces, pero bueno. Qué buena. Oye, pasemos a la visita. ¿Tú compartís pantalla, Pía? Sí. La Oye, visita guiada. yo mientras quiero decir una cosa respecto no sé si me quedo pegada ahí, ustedes me dicen, pero respecto a el tema de ser solo actor, que me parece súper interesante profundizar en eso. No sé si tenemos el tiempo ahora, pero solo quiero decir, Germán, que no es que te quiera hacer la pata, pero tú no eres cualquier actor tampoco, po. Entonces, como para que esa mochila no sea tan pesada, porque si hay algo que te caracteriza es ser un actor súper carismático, súper atractivo en escena. Entonces, también creo que es importante valorar esa presencia, ese saber, esa fuerza, ¿cachai? Eh, porque, porque nada, pues para salir un poco de la zona gris también. Sí, o sea, yo por eso te preguntaba también, Germán, más, porque siento que ahí hay como un peso que más que tenga que ver, bueno, tú ahí tenías una percepción al interior del colectivo y todo lo que quieras, pero siento que eso se da un poco por el contexto de precariedad en el que vivimos, ¿cachai? O sea, siento que esa necesidad de tener que hacer más de una cosa porque uno tiene que ser chasquilla, porque siempre hay que saber producir y no sé qué, y escribir y montar porque no tenemos un sistema teatral, no sé, pues todo siempre uno habla del sistema alemán, pero, por ejemplo, era, ¿cachai? Pero la poca experiencia, bueno, ustedes tienen la experiencia ahí también en Alemania, pero que es como el tramoya se ofendería absolutamente si soy yo la que voy o tú el que va y cambia la cuestión, porque ese es su trabajo y ese es su oficio. Entonces siento que de repente si esa exigencia es una exigencia artística o es una exigencia que tiene que ver con la precariedad de nuestro medio, ¿cachai? Que un poco lo que hablábamos con el Pablo también, ¿te acordáis, Connie? Sí, Como... sí, por sí. eso le daba vuelta. Sí, y porque también si uno mira la malla nueva reciente, de ahora de la carrera, por ejemplo, en la Católica, el ser solo actor o actriz también es una posibilidad de la malla, es una Claro. salida, especializarte solo en eso. Y no es raro también que coincida que la Vivi y tú en el colectivo hayan tomado solo ese rol, que no es por hacer la pata, pero bueno, y además yo también tengo una amistad importante con la Vivi, pero no son cualquier actores igual, ¿sabes? Como que hay La Vivi es tremenda. profundidad ahí. La Vivi es tremenda. Yo creo que es la mejor actriz con la que he compartido escena. Y sobre todo en Dark, si bien nos perdimos, en la segunda etapa, ya cuando existía la obra, la Vivi era tremenda, era impresionante en escena. Y no solo en Dark, en todos los montajes del colectivo, en NIMBY, para qué decirlo, a pesar de que también fue muy turbulento y estábamos en Alemania, como todos desarraigados de
de tu familia, de tu lugar, de tu espacio, la Vivi es una tremenda actriz. Y a mí, yo desde la escuela, que la primera vez que fue como un ejercicio de dramaturgia que hicimos, que me invitaron a actuar con ella y el Pancho Jara, y era como, ¿qué onda esta mina? ¿Cómo actúa? Así como, qué fuerza, como que, cuánta verdad. Y entregada completamente, así como ojalá uno pudiera acceder a esos lugares donde accede la Vivi actuando, como por un ratito. Oye, Germán, ya, yo no, a lo mejor nos vamos a atrasar un poco con los documentos, pero solamente como que ahí tú decís como que entrega y todo. ¿Qué define para ti un buen actor? Como, ¿qué es un buen actor? Una buena actriz. O sea, un buen actor o una buena actriz para mí es quien se entrega completamente al texto, a la historia, y que le podéis creer todo. Yo, actuando con la Vivi, siento, y con el JP me pasa harto también, que cuando uno comparte escenario con ellos, claro, estoy hablando como de actor compañero más que de actor, más que espectador, que no se salen nunca, tú los veís como enteros, ¿cachai? Me refiero a enteros como que está todo su cuerpo, su mente y su emoción en pos de la escena, y eso es maravilloso, ¿cachai? Como son monstruos, ¿cachai? Como son monstruos en el escenario, es como la entrega que tienen es impresionante, y ojalá acceder a momentos, yo creo que yo puedo llegar a momentos, pero como meterse completamente todo el rato, aún me cuesta, como siempre me estoy observando, no sé si ellos se observan también, quizás también se están observando y cuestionando todo el rato, eh, pero como que los perdís, ¿cachai? Ya no es la Vivi, no es el JP, es un personaje, es otro ente, entonces eso es maravilloso. Y claro, cuando los veis de afuera se nota igual, po. Se nota eso cuando es otro mundo, ¿cachai? Es otra energía, eso es maravilloso. Como yo creo, para mí eso es un gran actor, como gran actriz. Pero eso es algo que se construye también en el colectivo, pues lo que tú decías. Eso es bonito pensarlo. O sea, para que esas condiciones aparezcan, tenéis que generar como una condición como basal para que eso acontezca, pues. No es como, en ese sentido, no sé, bueno, a lo mejor tú pensáis distinto, pero no es como un don nomás, es como un trabajo, un entrenamiento, una disposición como colectiva, lo que tú decías, y confiar, ¿cachai? No sé. Sí, no, y eso es lo rico de trabajar con ellos, pues como que tú decís, bueno, estos buenos me arrastran, ¿cachai? Como, qué bacán, como tener esa envidia sana, como de, Ellas nunca son sanas. no, sí, es un decir. Suena igual por dentro y dice, puta la wea, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser así de bacán. Eh, pero como de admirar el trabajo de tus compañeros. Oye, qué importante, yo creo que vamos a alcanzar muy poquito a entrar en los documentos, pero no importa porque cada conversación es distinta y podemos repetirnos el plato también, Sí, ocupar tu obvio, tiempo, Germán, abusar de tu obvio. tiempo. Es que creo que es súper lindo lo que aparece, a mí me hace pensar también que en el archivo, en el conversar sobre los procesos, en el trabajo en memoria, también está la posibilidad de reconocer a tus pares, que es algo que poco hacemos en el campo, en el trabajo del teatro. A mí me ha tocado acá en Valdivia participar de una asamblea de una asociación de artes escénicas que estamos armando y en un momento hemos tenido hartos conflictos como de dificultades por la gestión, por el contexto que es súper pesado, muy precario, más que en Santiago. Y, y hubo un punto de inflexión donde una colega mayor empezó a hablarle a cada uno de los trabajos que ha visto, de como un poco también valorar lo que hacemos. Po. Si es que no, ya hay una macro desvalorización, por último reforzar ese micro reconocimiento entre pares. Sí, o sea, yo, eh,
soy un agradecido del trabajo con el colectivo, de haber recorrido todo este tiempo con ellos. Con el JP, con la Vivi, con el Guille, que habíamos trabajado juntos hace un tiempo. Como que uno aprende mucho de ellos, como que son muy arrojados. Y el Guille, trabajamos hace mucho tiempo cuando estábamos en la escuela, nos tocó girar también, y también era una admiración increíble por él, por lo que hacía en ese momento, y hoy en día por todo lo que hace además fuera del escenario. Es como, los encuentro unos secos, ¿cachai? Como esa envidia sana que es cierto no es sana, pero como acceder a esos lugares, como no solo el doctoral, sino el Pablo, que es lo que hace, yo siempre lo recomiendo porque es tremendo, es un tremendo profesional. Que llega a ser a momentos enfermantes, como ya para un poco, baja las revoluciones, hay vida, ¿cachai? Come, no te quedes encerrado todo el día en el teatro trabajando, porque igual hay más vida afuera y podemos hacer otras cosas. El Nico, que es, como director, es genial. Tiene una sensibilidad muy particular el Nico para dirigir. Y la Loren, para qué decirlo, como escenógrafa es tremenda, es tremenda. Y es, bueno, esa dupla de directores también a momentos nos provocaba mucho por discusiones que tenían entre ellos, pero igual llegábamos a puerto. Sí, llegábamos a puerto y se veía una obra y uno podía decir ya como existe, como es, a pesar de tener dos directores, que es complejo eso, encuentro que es muy complejo, se llegaba a puerto y hacen muy buena dupla ellos dos. Entonces, también en la actualidad del colectivo es como, pucha, qué lástima. Son una tremenda dupla. Lo mismo que la Vivi, como, pucha, qué lástima no mantenernos, pero la vida es así, lamentablemente, tiene unas vueltas bastante extrañas. Y ahí en las fotos de grupo, de familia. Sí, que está ahí mirando mientras hablabais de las fotos y claro, uno puede ir reconociendo dinámicas, como... Hay muchas fotos. Hay una foto ahí, mira, está justo ahí que estamos todos sonriendo. Esa es muy chistosa porque no sé si estará en la otra. Esa. Cuando Yurno hizo como el documental de la obra, yo creo que ese fue el único momento de risa de mientras nos preguntaba cosas. Estábamos en el proceso perdido completamente de la primera temporada. Y no recuerdo la pregunta, pero todos sonreímos a la vez. Como que ahí soltamos en ese documental, pero era una seriedad todo, así como... Yo recuerdo que en ese documental no dije nada. No dije absolutamente nada. Todo lo que preguntaban, como que las preguntas pasaban por el lado, y yo estaba ahí sentado al medio como con ese gorro, como queriendo desaparecer. Ahí todavía está con un miedo tremendo a la obra. Sigo con miedo, pero ahora es menor, ahora puedo hablar. Ahí está el humo, pero esa es la máquina de humo, no es el ritual que casi nos morimos. Y esas cosas fueron quedando en la obra también, pues, el ritual, el fuego, el humo, y eso fueron quedando en el montaje. La pérdida sirvió de algo, el perderse. Sí, pues tiene como unas vueltas ahí, tiene muchas vueltas interesantes. Y habían unas imágenes, bueno, todo el rollo de las máscaras también, que veo que ahí están como experimentando. Sí, es que claro, hicimos máscara en un momento, eso fue en el taller de cinema. Ya. Ahí el Guille todo manchado, que el Guille es muy entusiasta, entonces fue el primero que tuvo su máscara, se iba antes a terminar su máscara. Yo creo que fue la mejor máscara, fue la del Guille, la mía era horrenda. Y al final las máscaras quedaron guardadas, quedaron como colgadas en un momento y después ya desaparecieron incluso de la escenografía. Habían unos capuchones que en la primera semana de funciones estaba, después desaparecieron. Esas fotos son de Mendoza. Sí. Ahí la Vero fue en el rol que hacía la Vivi.
ese teatro era y estuvimos 15 minutos listos antes de que entrara el público. Oye, y veía que antes Teatro de... mira, eso también está súper interesante, pues tenés como textos anotados. Sí, o sea, todos los borrones que uno va poniendo en el texto, como esto ya no va. Versiones. Y esa escena, justo la que pusiste como esa escena que está borroneada, yo creo que cuando la volvemos a hacer, siempre la repasamos porque no, porque no, no sé si no sabemos los textos, pero no sabemos cuándo tirarlo. Entonces siempre la repasamos porque... Yeah. Y además la obra, en ese momento de la escena, habla del error, como de decir los textos como tienen que ser. Y particularmente esa escena es la que siempre repasamos porque no decimos los textos donde tienen que ir, como que la escena quedó cargada de eso finalmente. Ahí están todas esos papelógrafos que hacemos, canciones, hablar de ciertos personajes, ahí donde uno iba anotando cosas. Oye, Pía, perdón, que tenemos que cerrar, voy a ponerme como a cortar. Oh. En 2 minutos tenemos la reunión con el Juan Pablo también. Entonces, como para cerrar, Germán, yo, nada, que te agradecemos mucho el espacio, esta primera conversación, de verdad, como con toda esa emoción que aparece, que es muy, no sé, pues es relevante en los procesos de creación. Toda la parte afectiva y la historia del grupo también en un momento en que están, que es un momento especial también, como grupo de teatro, ¿no? Sí, muy especial. Entonces, no, yo agradecerles también a ustedes la instancia, como que recorrer un proceso en particular en esta corta pero nutrida historia del colectivo es bacán. Es bacán, como que recordar cosas que uno tiene guardadas. Bacán. Bacán. Y disponible si es que quieren reunirse en otro momento, coordinar los tiempos, yo puedo, no hay problema. Súper. Muy cortito. Espera, muy cortito, que estaba pensando porque Germán, cosas operativas, nosotros ahora estamos con la Javi, que es una colega que está ayudándonos a empezar a armar las colecciones. Entonces yo pensaba que al menos esa fotografía donde aparecen todos con esa sonrisa, que es como un momento muy particular, a mí en lo personal me gustaría que fuera en la colección. Encuentro que le da, hay una cosa y no sé si te gustaría subirla o quizás durante el día también tú poder en esa misma carpeta que la Pía te puede mandar ahora el link por el chat, poder recorrerla y decir, no sé, es que estos 3 documentos podrían incluirlos porque me interesan a mí en mi proceso personal también, o me hacen sentido que sean parte de esta colección. Sí, obvio. Obvio. Sí, yo creo que hay que subir esa foto porque es de los pocos momentos de sonrisa dentro de la primera temporada. Como de votar. Puedes mirar ahí un poco los documentos, me parece súper bueno, y a lo mejor decir, oye, me gustaría poner estos 3 porque son significativos para mí. Eso nos ayuda, y también, por ejemplo, nosotros podemos vincular los audios que tú dejaste ahora con esa foto, cosa que sean documentos como que están dialogando. Y nosotros en el fondo vamos a proponer como una organización, o sea, más allá de los documentos, como para narrar y entrar estos documentos, y cuando esté también se las vamos a compartir para que la veamos, pues, y veamos qué les parece, o sea, qué nos parece a todos, ¿no? Entonces, de todas maneras vamos a estar escribiéndonos y como en contacto. Ya, genial. Sí. Ahí te dejo el vínculo, por si queréis como mirar la carpeta, si es que no la tienes a mano. ¿Ya? Ya. Estaría bacán. Perfecto. Así que eso. ¿Y armo una carpeta aparte o aquí dentro de esta...? No, podéis descargarle y mandarla por mail. Claro. Quizás mandarnos por mail las 2 fotos o las 2 imágenes y quizás ahí también si queréis decirnos algo sobre esos documentos.
Ya. por qué las elegiste. Así que Ya. muchas gracias, Germán. Ha sido bacán de escucharte y aprender. Gracias a ustedes. Nos Bacán. veremos prontamente por este Sí, medio. nos vemos prontito. Un Sí. abrazo grande. Un abrazo. Que estén Cariño a la bien. familia. Chao, chao. De tu parte. Chao, chao.